Bienvenidos a esta segunda parte del capítulo uno de la introducción a las redes de computadoras de la materia redes y sistemas distribuidos. En esta segunda parte del capítulo uno vamos a continuar con la introducción que iniciamos en la parte anterior. En particular, en la parte anterior revisamos fundamentalmente los conceptos de hardware, ¿sí? Cómo las redes están conectadas, qué es una red de área local, una red de área metropolitana, una red de área amplia, ¿sí? Y estudiamos un poco cómo es la arquitectura que tiene Internet en términos de ISP, ISXP, ¿sí? Los diferentes elementos que permiten al Internet estar conectados, pero de una perspectiva muy de hardware, muy de infraestructura. En esta segunda parte vamos a discutir un poco los temas de software, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de software que hacen falta para que esa Internet de hardware que vimos en la primera parte realmente tome vida y permite funcionar como pensamos que y vemos que funciona Internet el día de hoy? Entonces, en general, la agenda que tenemos para compartir, en la primera parte vimos cuáles son los tipos de redes de computadora de una perspectiva más de hardware, y en esta presentación nos vamos a concentrar sobre todo en entender la arquitectura y los sistemas operativos de redes, que en realidad vamos a ver que el sistema operativo de redes en realidad nos referimos al conjunto de protocolos y software que corren encima de estas redes. Entonces, como venimos diciendo, estos sistemas operativos de redes o SOR, como se llama acá en las Filminas, fundamentalmente buscan a resolver problemas y efectivamente ejecutar la transmisión de información digital a lo largo de esta red de hardware que vimos en la primera parte. Hay una serie de problemas que vamos a ver que se tienen que resolver por medio de estos sistemas operativos de red, y la manera de resolver estos problemas es por medio de la definición de protocolos de comunicación. Ya dijimos en la primera parte que un protocolo de comunicación es esencialmente un conjunto de reglas, ¿sí? Un conjunto de formatos, una definición, una especificación de cómo se tiene que transmitir esa información y cuáles son las acciones que se espera que cada uno de los nodos de esta red tenga que tomar ante diferentes situaciones. Entonces, en esta segunda parte vamos a estudiar, en realidad a lo largo de toda la materia, vamos a estudiar cómo se diseñan estos protocolos, cuáles son los principios de funcionamiento, ¿sí? Y cómo esos protocolos dan vida, digamos, y permiten que una red funcione como tal. La organización de estos sistemas operativos de redes se da en un principio de capas, ¿sí? Pila de capas o niveles, por decirlo de otra manera. Vamos a hablar de capas de red, capa de transporte, capa de enlace. Y esta manera es una manera de organizar conceptualmente y funcionalmente los diferentes elementos de protocolos, de software, que corren en cada uno de los nodos de la red para poder dar servicios en este sistema. Por supuesto que cada capa tiene una función específica, un nombre específico, ¿sí? Y por ende aportan una funcionalidad en particular a la red y son diferentes unas de otras. Entonces vamos a tratar de entender un poco cómo es esta arquitectura. La estrategia de dividir un problema en capas es algo que se usa en un montón de disciplinas. Y esto no es algo exclusivo de la temática de redes, a pesar de que sí es muy típico, ¿sí? Cuando uno habla de redes, habla de capas de red en general, pero en realidad hay otras arquitecturas, ¿sí? Que trabajan con esquemas de capas de otras materias. ¿Cuál es el propósito de una capa de una arquitectura multicapa? Bueno, obviamente ofrecer servicios a niveles superiores, ¿sí? Básicamente la estructura de capa la vamos a ver como una pila, como una lista de capas, ¿sí? Una capa arriba de la otra, ¿sí? Organizada de una cierta manera en la cual una capa superior puede acceder a servicios de la capa inmediatamente inferior, y a su vez esa capa inferior vuelve a cumplir el mismo rol, accede a servicios de capas inmediatamente inferiores a esa. Y de esa manera es como un tren de capas que se prestan servicios uno a la otra, pero en todo momento una capa solo accede a la capa de abajo y provee servicios a la capa de arriba. Dicho de otra manera, una capa usa servicios de las capas inferiores y provee servicios a las capas inferiores. Lo que se logra con esto es que ocultamos detalles de implementación de capas de abajo a las capas de arriba. Y las capas de arriba solamente se encargan de solicitar un tipo de servicio específico sin necesidad de saber el detalle de cómo ese servicio se implementa. Entonces, por ejemplo, para aquellos que van haciendo el laboratorio, el socket es una API, ¿sí? Que permite acceder a un servicio de una capa de transporte.
sin necesariamente saber cuál es el detalle de ese servicio, de esa capa de transporte. Por ejemplo, en el laboratorio estuvimos hablando de que vamos a hacer uso de servicios de TCP o UDP, pero sin necesidad de saber cómo funciona TCP o UDP en detalle. Una capa de aplicación puede pedir servicio a una capa de transporte para enviar información usando un servicio de alguno de estos tipos. Esto permite simplificar mucho en general el problema, aunque también trae algunos otros problemas que lo vamos a discutir más adelante. Otra propiedad interesante de estos modelos de capas es que en general un nodo que implementa un cierto número de capas, al comunicarse con otro nodo que implementa las mismas capas, se genera como un túnel de comunicación de una capa n a otra capa n, ¿sí? Entonces en general, por ejemplo, vamos a estar viendo que la capa de transporte, que es la que estuvimos nombrando que usa TCP y UDP, en un nodo determinado va a tender a comunicarse con otra capa de transporte en un nodo vecino. Ya vamos a ver un gráfico que aclara un poco más esto. Cada capa finalmente lo que hace es implementar un set de protocolos que describen su funcionamiento. Entonces, una capa N se comunica con una capa N de un nodo vecino, ¿sí? Con el cual uno está usando en una ruta determinada, como vimos en las primeras partes. Y en general estas capas toman acciones, ¿sí? En lo que es el envío de mensaje, una capa envía un mensaje hacia una capa inferior, ¿sí? Y al mismo tiempo también recibe mensajes de esa capa inferior, ¿sí? Entonces, y a su vez también, por supuesto, de una capa superior. Entonces, lo que termina sucediendo es que los mensajes atraviesan estas capas de arriba a abajo en el caso de la transmisión y de abajo a arriba en el caso de la recepción, y así se da el flujo de mensajes a lo largo de la capa. Obviamente la última capa, en términos de inferioridad, de la capa más baja de todas, es una capa física, que es la que finalmente se encarga de transmitir la información digital en un medio de comunicación determinado. Ya hablamos de los medios en la parte 1, este medio puede ser un medio cableado, un medio de radiofrecuencia, ¿sí? Y esa es la última capa. Y la última capa de la parte superior, ¿sí? Es la capa de aplicación, que es donde están nuestras aplicaciones haciendo un pedido de servicio de transmisión de información. Esto forma lo que es finalmente la arquitectura de red, que fundamentalmente es un conjunto de capas y un conjunto de protocolos ordenados en una pila. ¿Cómo funcionan estas capas para el envío de mensaje? Este gráfico explica un poco cómo es este sistema de capas. Acá tenemos en el lado izquierdo tenemos un nodo origen, ¿sí? Y en el lado derecho tenemos un nodo destino. Cada uno de los nodos tiene una, dos, en este caso son 5 capas, ¿sí? La capa 1, que es la capa inferior, como dijimos, es en realidad el medio físico de comunicación entre esos dos nodos. Puede ser un cable, por ejemplo. Esa es la capa inferior, que es la que efectivamente termina ejecutando la transmisión de la información. Pero esa capa inferior en realidad transmite un paquete de datos que tiene un montón de metadatos, como habíamos visto en la parte 1. Esos metadatos incluyen información de origen, destino, el identificador del origen, qué tipo de servicio se usa. Esas cabeceras en ese paquete cargan información de todas las capas de origen de ese paquete. Y veamos cómo sucede esto. La capa inferior es la capa 5 en este caso. Es la capa de aplicación, es un protocolo de capa 5. Esta aplicación lo que hace en realidad es generar un mensaje M, ¿sí? En el origen que quiere al fin y al cabo ser enviado a la aplicación de destino en el nodo de destino. Este mensaje M es enviado a la capa 4 por medio de una API en la cual se le pide a la capa 4 que ese mensaje sea enviado al nodo de destino. La capa 4, para lograr este objetivo, una de las cosas que suele hacer es agregar una cabecera de capa 4. Este es H4, que está acá, es header 4. Header en inglés es cabecera. Esa capa, a su vez, hace uso de un servicio de capa inferior, que es la capa 3. En este caso, la capa 3, uno de los servicios que ofrece, como vemos en este ejemplo, es de dividir este mensaje en mensajes más pequeños. Esto es una práctica muy común en redes, donde el mensaje que una aplicación quiere enviar muchas veces es de un tamaño superior al cual los paquetes de las capas inferiores no deben superar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, en el protocolo de Ethernet, el tamaño más grande de paquete, lo mismo en Wi-Fi, está en el orden de 1500 bytes. Una aplicación que quiera mandar un archivo de megabytes, evidentemente va a tener que particionar ese archivo en muchos paquetes y hay una de las capas de los modelos de comunicación de red que vamos a ver que se encarga de esto específicamente. En este caso es la capa 3. Entonces el mensaje M se termina dividiendo en el mensaje M1 y el mensaje M2.
¿sí? En el caso de la primera partecita de este mensaje vemos que tiene una cabecera de capa 3, un H3, pero también carga la cabecera de capa 4 de la capa anterior, ¿sí? Esto se llama encapsulamiento. ¿Qué quiere decir? Que en una capa inferior yo mantengo la cabecera de la capa superior, ¿sí? Y lo que hago es encapsularlo en un nuevo paquete de capa 3, en este caso de la capa inferior, ¿sí? Y ese paquete puede seguir su viaje independientemente por la red, a pesar de que está dividido en un M1 y un M2 para poder acomodarse al tamaño máximo del protocolo de capa inferior. Pueden ver esto como si fuese un vagón de tren, ¿no? Donde un vagón se llena y tengo que usar otro vagón para seguir enviando información. Esto es lo mismo. Finalmente hay una capa 2 que también agrega su cabecera de capa 2, su H2, y vemos en este caso, por ejemplo, que también agrega una cola en el paquete, un trail, de eso es la T, en inglés trail es cola o parte final del paquete, que es muy común y muy usado en capa 2. La capa 2 es la responsable, ya es la última capa antes de entrar en el medio físico, y es la que generalmente se encarga de agregar alguna redundancia a esos paquetes para que esos paquetes puedan ser recuperados en el otro nodo en caso de que exista algún error en el medio físico. Ese trail se agrega al final de cada uno de los paquetes y finalmente estos paquetes vuelan o viajan por el medio cableado hacia el nodo de destino que ejecuta exactamente el proceso inverso que vimos en la construcción de este paquete. Cada capa empieza a desvestir ese paquete o desencapsular ese paquete, le saca el trail, le saca el header y lo entrega a la capa superior. Esa capa superior vuelve a leer su cabecera, ¿sí? Le interpreta, ejecuta las acciones que tenga que usar en función de esa cabecera. En este caso, la capa 3, una de las funciones que claramente va a hacer es leer el H3 de este paquete, leer el H3 de este otro paquete e integrarlos, ¿sí? Y unirlos en un solo paquete más grande antes de ser entregado finalmente a la capa de aplicación. Estas filminas que muestro a continuación muestran en detalle cada una de las capas. Entonces dijimos, la capa 4, que es la que estuvimos repasando, y la capa de transporte, que pone un encabezado, ¿sí? Y entre otras cosas agrega un número de secuencia, ¿sí? Para que la capa 4 en la máquina de destino entregue los mensajes siempre en orden. La capa 3, que es la que vimos que divide el paquete y la que la fracciona, es la capa de red. Así se llama esta capa, ¿sí? Repasando, capa 5, capa de aplicación, capa 4, capa de transporte, capa 3, capa de red, y ahora vamos a ver capa 2 y es la capa de enlace. La capa de enlace, como dijimos, agrega un enlace y un terminador, ¿sí? Un encabezado y un terminador a cada pieza. Finalmente, la máquina receptora, como dijimos recién, hace el proceso inverso, ¿sí? Y pasa hacia arriba ese mensaje a lo largo de las capas, llegando finalmente a entregar el mensaje M en el destino tal cual se le envió en el origen. Vamos a ver un poquito específicamente cuáles son los problemas de diseño que hay que resolver en estas capas. Uno de los problemas clave que tenemos que resolver es el mecanismo de direccionamiento o identificación de las máquinas en una red. Como vimos en el ejemplo de la primera parte, evidentemente hay enrutadores que tienen que recibir un paquete y tomar una decisión sobre cuál interfaz reenviarlo. Así ese paquete va saltando de enrutador en enrutador hasta llegar al destino. Eso es imposible de hacer si no existe una manera mediante la cual identificamos esos enrutadores e identificamos los hosts de origen y destino que queremos comunicar. La solución que implementan las capas del modelo que estamos viendo son direcciones de máquina y sobre todo tienen relevancia en la capa 3, en la capa de red. Otro ejemplo muy claro, digamos, sobre cómo el comportamiento de las capas influye en el comportamiento de la red en general es, además del direccionamiento que vimos recién, el control de flujo. El control de flujo tiene que ver cuando los mensajes que llegan al receptor se pierden, que es un poco lo que vemos acá en la filmina. ¿Por qué puede causar esto? Digamos? ¿Cuál es el problema que puede causar que mensajes en el receptor se pierdan? Y esto tiene que ver cuando, por ejemplo, un emisor muy rápido satura los datos del receptor y ese receptor ya llega a un punto que no puede almacenar, hay un buffer local de memoria que se llena de datos y y a medida que empieza a llegar nueva información, ese buffer no tiene otra opción que borrar los datos nuevos que van llegando. Este es un comportamiento que se da entre emisor y receptor, no necesariamente en los nodos intermedios del camino que sigue ese flujo, ¿no? Es simplemente el que transmite, el que recibe, y se ve muy claro, por ejemplo, a nivel socket esto. Cuando uno hace un socket en el transmisor y se comunica con el receptor,
hay un buffer transmisor, ¿sí? Una memoria donde los datos permanecen un tiempo en el transmisor hasta medida que se van emitiendo en el cable, por ejemplo, y en el receptor a medida que van llegando y se van decodificando paquetes, se van guardando en memoria hasta que alguna aplicación los atiende, ¿sí? Pero esa memoria donde se van guardando es acotada, ¿sí? Y si la aplicación va leyendo los paquetes y liberando esa memoria de manera muy lenta, evidentemente llega un punto donde esa memoria se satura y no existe más capacidad, digamos, de almacenar datos y por ende los nuevos datos que llegan se van a empezar a perder, ¿sí? Resolver ese problema es resolver un problema de control de flujo, ¿sí? Y eso se trabaja también en una de las capas específicas del modelo que estamos viendo, que es en particular la capa de transporte, la capa 4. Este es un ejemplo, ¿sí? Donde, por ejemplo, enviamos un paquete cada un milisegundo, ¿sí? A un host H2 que tiene la capacidad de procesar un paquete cada 10 milisegundos. Ustedes imagínense que básicamente en 10 milisegundos van a volar 10 paquetes del H1 al H2, pero en esos 10 milisegundos solamente uno va a salir de este buffer. Si uno propaga esto en el tiempo y sostiene este ritmo de emisión, ese ritmo de recepción, este buffer local eventualmente se llena y ese buffer eventualmente empieza a dropear o a borrar los paquetes nuevos que empiecen a llegar o eventualmente recibir el nuevo y borrar el viejo. Son políticas de buffer diferentes, pero en ambos casos perdemos datos. Resolver ese problema de flujo es un control de flujo y de vuelta involucran al emisor y al receptor y eventualmente podría haber n nodos en el medio, ¿sí? Enrutando esa información a lo largo de este tramo. ¿Cómo solucionamos el control de flujo? Bueno, esto se soluciona como dijimos en capa 4 y la manera trivial de solucionarlo es por medio de retroalimentación al emisor. ¿Esto qué quiere decir? Indicarle al emisor cuándo tiene que enviar o cuándo tiene que parar de enviar o a qué tasa de emisión puede emitir el transmisor de manera tal que la memoria local del receptor no se sature y se mantenga dentro de un rango de operación. Otro problema, ¿sí? Vamos recuperando los problemas. Uno es identificación y direccionamiento, ¿sí? Problema de capa 3, problema de capa de red. Ya lo vamos a ir viendo en detalle en cada capa, pero vayamos tratando de ubicar estos problemas. Después vimos control de flujo. Es un problema de capa de transporte. Estamos hablando de capa 4. Ahora volvemos a capa 3. Otro problema es la fragmentación de paquetes. Un poco lo mostramos en el gráfico de las capas. Cuando una aplicación envía un mensaje, ese mensaje puede en principio ser de un tamaño aleatorio, ¿sí? Puede ser muy chico, podemos estar hablando de algunos bits o incluso podemos estar hablando de gigabytes de tamaño, ¿sí? En términos de la aplicación no tiene por qué preocuparse del tamaño del mensaje que va a tener el paquete a lo largo de la red. De hecho, justamente este es uno de los principios del modelo de capa que tiene que ver con que las capas superiores se abstraen del problema de las capas inferiores y se relajan y no tienen que atender todos esos problemas a sumo nivel de detalle. La fragmentación es uno de esos. En algunos de los cables o en algunos de los protocolos de capa física y capa de enlace hay un tamaño de fragmento que uno puede enviar. ¿Sí? No es infinito el tamaño del paquete, hace falta fraccionar, hace falta paquetizar esa información y esos paquetes tienen un tamaño determinado. Entonces lo que sucede es que esta pila de protocolos en algún punto tiene que tener la funcionalidad de fraccionar esos paquetes o de segmentar esos paquetes en tramos, ¿sí? En pedazos, y después en el destino rearmarlos, ¿sí? Para entregar a la aplicación destino exactamente el mismo dato que se envió en el origen, sea que fueron un par de bits o sea que fueron varios gigabytes, ¿sí? Esta fragmentación generalmente involucra a la capa de red, en la capa 3, y también por momentos a la capa de transporte, en la capa 4, ¿sí? Entonces, la pregunta es cuando mensajes que llegan no pueden ser aceptados en una capa porque son muy grandes, ¿sí? Entonces tiene que ver que los procesos de cada capa a veces son incapaces de aceptar mensajes que superen una cierta longitud. ¿Cómo tratamos este problema? Como dijimos, fragmentando estos mensajes, transmitir esos mensajes de gran tamaño en pequeños pedacitos y reensamblarlos en la capa destino, ¿sí? Hay dos visiones posibles para atacar el problema de la fragmentación. Arriba tenemos la visión que se llama fragmentación transparente. ¿Qué quiere decir esto? Fijémonos, este es el paquete emisor, este es el nodo G1 que le quiere transmitir el paquete al nodo G2. Una manera de fragmentar esos paquetes es obviamente partirlo en cuadraditos chiquititos como el que vemos acá, ¿sí? Esos paquetes van a llegar a un nodo G2, pero el nodo G2 los agrega de vuelta en un gran paquete porque la capa del nodo G2
lo reensambla, como dijimos antes, pero ese paquete después quiere seguir viaje, ¿sí? Va a seguir a otra red, a la red número 2, que es la que vemos acá, y ese nodo número 2 se lo manda al nodo número 3, que vuelve a fragmentarlos porque es otra red diferente esta, y por ejemplo acepta paquetes también chiquitos, pero no tan chiquitos como la red uno. Por ejemplo, fíjense el tamaño de estos cuadraditos acá, y acá tenemos el tamaño un poquito más grande. Esto quiere decir que esta red acepta paquetes de un tamaño un poquito más grande, y esta red acepta tamaños un poquito más chicos. Pero ¿qué sucedió? El nodo intermedio, que es el nodo 2, los reensambló a todos los chiquitos, volvió a armar el grande, y ese grande se vuelve a fragmentar en los paquetes de tamaño medio que tiene en la red número 2, y finalmente llega al nodo 4, donde vuelve a reensamblarse. En esta fragmentación transparente lo que sucede es que los nodos intermedios efectivamente vuelven a reensamblar el gran mensaje original, y después ese paquete se vuelve a enviar. Esta es una manera de atacar el problema. Otra manera de atacar el problema es por medio de la fragmentación no transparente, que es la que vemos acá abajo. En la fragmentación no transparente lo que sucede es que los nodos intermedios no vuelven a reensamblar el paquete original. Es decir, la fragmentación que se hace en los pasos anteriores se sostiene de la misma manera siempre y cuando la red subsiguiente permita no requiera mayores fragmentaciones, ¿sí? Fíjense que este es el caso, porque justamente el fragmento que acepta la red 1 es este cuadradito, y el fragmento que acepta la red 2 es este rectangulito. Entonces, el cuadradito es más chico que el rectangulito, por ende el cuadradito satisface el tamaño máximo de paquete que acepta la red 2, entonces no es necesario volver a fraccionar, pero tampoco el nodo intermedio vuelve a reensamblar ese paquete. Entonces, una vez que se fragmentó, ese paquete sigue viajando de manera fragmentada hasta llegar al destino final totalmente fragmentado, y es finalmente el destino final el que vuelve a reensamblar el paquete, ¿sí? Son dos enfoques diferentes. En general, vamos a ver que Internet trabaja más parecido a la fragmentación no transparente, tiene algunas ventajas respecto a la fragmentación transparente. Los invitaría a que piensen un poco el tema de las ventajas, pero les adelanto un poco cómo lo podemos analizar a esto. La fragmentación transparente eventualmente puede incurrir en mayores demoras, porque este nodo intermedio G2 no va a reenviar ningún paquete hasta no recibir todos los pedacitos del fragmento del paquete mayor. Eso eventualmente hace que el nodo 2 tenga que esperar recibir todos los fragmentos para volver a reenviar ese paquete y poderlo enviar finalmente al próximo salto. En cambio, en la fragmentación no transparente, la de abajo, cada pedacito se reenvía inmediatamente. Entonces, al nodo final empiezan a llegar de a poquito cada paquetito, cada pedacito, ¿sí? Y se empiezan a reconstruir de manera un poco más rápida en el destino final. Esta forma tiene la ventaja de que tiene menor demora end-to-end, digamos, de extremo a extremo, pero esta otra tiene otra ventaja importante, que a pesar de que es más lenta, tiene una ventaja que si este paquete se rompió, el nodo G2 puede darse cuenta, porque ese nodo puede realmente ejecutar algún análisis del paquete entero, ¿sí? Y darse cuenta de que ese paquete está roto y eventualmente descartarlo antes de tiempo y no ocupar recursos de red en el camino más adelante. Otro problema importante que resuelven las capas es el problema de congestión, ¿sí? Fíjense que volvemos a pensar en algo ya relacionado al tráfico. El congestión es algo muy parecido a lo que sucede con el control de flujo, pero involucrando ahora los nodos intermedios. Debido a las limitaciones de los enrutadores y la línea de salida, una red tiene una cierta capacidad de conducir mensajes. Acá ya no estamos analizando el origen y el destino de una comunicación, sino que ya estamos viendo los nodos intermedios que hay en un camino, ¿sí? ¿Cuál es la situación indeseable que genera una congestión? Es que los mensajes que envía un host de origen a destino se pierden antes de llegar o se demoran demasiado en el camino. ¿Por qué sucede esto? Porque en algún lado intermedio de esos dos nodos hay routers que probablemente estén saturados de mensajes y generen una gran demora en esa entrega de saltos intermedios de nodo a nodo, o eventualmente si esas memorias de esos routers intermedios se saturan, pueden llegar a dropear paquetes, a eliminar paquetes, y esos son paquetes perdidos también en esa comunicación extremo a extremo. Hay dos posibles fuentes de congestión. Puede ser congestión por el tráfico de un único nodo, ¿sí? No es el caso del dibujo que está acá abajo. Imaginemos solamente que está el nodo A, olvidémonos del nodo B. Supongamos que el nodo puede transmitir a 100 megabits por segundo,
¿sí? Pero este enlace de acá es de 1.5 megabits por segundo. Este nodo A va a empezar a transmitir a 100 megabits por segundo, pero este buffer, ya lo habíamos visto en la primera parte, se empieza a llenar y en un punto empieza a dropear paquetes. Eso es congestión. Eso es que el camino intermedio entre el nodo A y C, suponiendo que es el destino final del nodo C, esos paquetes se pierden en nodos intermedios. Hay que aclarar que la diferencia con el control de flujo, que es lo que vimos antes, el control de flujo involucra el buffer del nodo A y el buffer del nodo C. El control de congestión involucra los buffers intermedios de los routers que participan en el camino de reenvío de estos paquetes. Incluso si estos dos enlaces tienen la misma tasa de transmisión, puede también generarse congestión por tráfico de múltiples nodos. Supongamos que este enlace de acá fuese de 100 megabits por segundo y ahora sí consideremos el nodo D que está acá abajo. Si este enlace fuese de 100 megabits por segundo, el nodo A por sí mismo no tendría problemas, ya no habría congestión porque tenemos la misma capacidad de entrada que la capacidad de salida. Ahora, si tenemos dos nodos, nodo A y nodo B, transmitiendo a 100 megabits por segundo, de repente tenemos a la entrada 200 megabits por segundo en total, y por ende 100 megabits por segundo en este canal no serían suficientes para acomodar el tráfico de esos dos nodos. Por ende, volveríamos al mismo problema que tenemos ahora acá, pero con tráficos de múltiples nodos. Entonces, es importante entender que el problema en la congestión se puede generar porque existe una tasa de datos de entrada inferior a la tasa de salida en alguno de los nodos intermedios del camino, desde el origen al destino, o bien porque hay tasas de datos que son adecuadas y son compatibles, pero sin embargo hay varios nodos que quieren participar y compiten por un recurso que es limitado. Entonces, estos son ejemplos de congestión donde fundamentalmente lo que se ve es que la red no puede manejar esa carga de paquetes, ¿sí?, de manera aceptable. ¿Cómo lo controlamos? La solución para esto es un problema, este también es un problema de capa 4, este es un problema de capa de transporte, ¿sí? Y la idea que generalmente se usa es que las máquinas emisoras de alguna manera puedan enterarse de que hay una pérdida de paquete por congestión y por ende reducir el tráfico de salida. Pero darse cuenta de que la pérdida de paquetes es por congestión no es del todo fácil, porque ¿cómo yo me doy cuenta como nodo transmisor que en algún router en el medio de esa red se genera un problema de congestión? Es muy difícil darse cuenta. Hay varias alternativas y son algunas de las cosas que vamos a estar explorando a lo largo de la materia, en particular en la capa de transporte. Vamos a estudiar un poquito, revisar entonces cuáles son los tipos de capas que vamos a estar revisando. Vamos a estudiar las diferentes capas y vamos a trabajar sobre lo que es el modelo de referencia TCP/IP, que es el modelo que vamos a asumir a lo largo de la materia, con algunas modificaciones. Este es el modelo de referencia TCP/IP. El modelo de referencia TCP/IP es el que se usa por defecto en las comunicaciones de Internet. El modelo de referencia TCP/IP tiene en la capa superior una capa de aplicación, en la capa 4 una capa de transporte, en la capa 3 una capa de red y luego tiene una capa de enlace y física todos juntos en una capa 2 en este caso, ¿sí? Porque en la capa 2 sería la capa de enlace y la capa física. Lo que hace el modelo TCP/IP es integra la capa física y la capa de enlace en una sola y en general trata de no meterse en detalles y en discusiones sobre capa de enlace y capa física. Este es el modelo que se usa por defecto en Internet. En general, el modelo TCP está mayormente enfocado en capa de red y capa de transporte. En capa de red, el protocolo estrella de TCP/IP es el único que se usa, es el protocolo IP. De hecho, es la segunda parte del nombre de este modelo de referencia. El protocolo IP es uno de los principales protocolos de la red, de la Internet, ya lo hemos nombrado, y es el que le da direccionamiento a las computadoras y es lo que permite enrutar tráfico entre diferentes nodos a lo largo de la Internet. En la capa de transporte ya nombramos a TCP y UDP como dos opciones de transporte, cada uno con diferentes propiedades, y lo discutimos ya también levemente en la parte 1 y ya inclusive en el laboratorio de la materia. Finalmente, en la parte de aplicación corren una multiplicidad de aplicaciones que hacen uso de servicios de transporte, ¿sí?, de TCP o de UDP, con diferentes fines. Telnet lo nombramos en el laboratorio. Telnet es un protocolo de consola remota, donde uno puede, por medio de una aplicación local, conectarse a una consola en una PC remota. Todos los datos que fluyen de la consola, en mi consola remota al nodo donde se está ejecutando esa consola, fluyen por el protocolo TCP, por medio de la red, hacia el destino de ida y vuelta. El protocolo TCP se usa en Telnet de manera tal que los comandos que uno envíe se entreguen de manera segura y ordenada y no se altere el orden en el que se entregan.
El protocolo FTP es un protocolo de transferencia de archivos que también usa TCP y permite transferir archivos de una máquina a otra. El protocolo SMTP es un protocolo de transferencia de emails y se usa al día de la fecha en muchos de los servidores de email institucionales y permite enviar emails de una computadora a otra. El servicio DNS es un servicio de resolución de nombres, Domain Name Service, que básicamente lo que hace es un servidor que recibe peticiones de traducción de URLs o identificadores de páginas web, por ejemplo www.google.com, y traduce esos nombres en direcciones IP para que se puedan enviar peticiones a ese servidor. Es un traductor de nombres fundamentalmente. Son todos protocolos que trabajan como aplicación y todos estos protocolos al igual hacen servicio de capa de transporte que a su vez hace servicio de una capa IP. Esa capa IP se adapta, por supuesto, a diferentes protocolos de enlace inferiores, como por ejemplo ARPANET, que es un protocolo muy viejo, comunicaciones satelitales, pues, paquetes por radiofrecuencia, como podría ser, por ejemplo, Wi-Fi, y hasta inclusive otros mecanismos de redes de área local, como por ejemplo Ethernet. Entonces, la capa de aplicación, tenemos aplicaciones de red, son las que nombramos recién. Cada aplicación ofrece un servicio con su propia forma de interfaz al usuario. ¿Sí? Si es una aplicación de email, uno puede enviar un email. Si es una aplicación de transferencia de archivos, tendrá una interfaz gráfica para poder cargar un archivo y eventualmente enviarlo al destino. Generalmente hay dos paradigmas que entran en juego eh, con la programación, digamos, de aplicaciones de red. La más clásica es el paradigma de API, que es la que se usa más al día de la fecha, y es por medio de una interfaz para programas de aplicación, ¿sí? O Application Programming Interface, que son sus siglas en inglés. La API es un conjunto, digamos, de funciones en general que una aplicación puede usar para acceder a servicios de red. En lo que estamos haciendo en el laboratorio sabrán entonces que el socket es una de estas API que uno puede en un código de software de una aplicación cualquiera usar como si fuesen una función para inicializar una conexión, para mantenerla, para cerrarla y sobre todo para poder transmitir y recibir datos por medio de ese socket. De esa manera la aplicación no se mete en detalles en ninguno de estos problemas que vimos al principio, ni lo que es ni necesario, en realidad no soluciona los problemas ni de enrutamiento, ni de control de flujo, ni de congestión, ¿sí? Todos esos son problemas que se solucionan en los protocolos de capas inferiores y la aplicación simplemente usa ese servicio de los protocolos inferiores. La aplicación no tiene por qué entender ni saber los detalles que hace falta resolver para transmitir ese dato a lo largo de la red. Entonces, la idea es que este sistema operativo de red, digamos, esconde del desarrollador los verdaderos problemas que hay en la red y le permite concentrarse en su verdadero problema, que es justamente escribir la aplicación de manera correcta. Hay otra alternativa de programación, además del API, que es el por medio de middlewares. Los middlewares, a diferencia del API, no son una función que uno llama, ¿sí?, de manera integrada en su código, ¿sí?, de programa principal. Los middlewares son programas que ya están automáticamente, digamos, ya se sostienen por sí mismos y son como un servicio en sí mismo. Entonces yo, por ejemplo, puedo pedir un middleware a una web, ¿sí?, pidiéndole un servicio a la web que por favor me transmita un archivo a otro lugar en la red, ¿sí? Eso ya no es una API, que no es una función que yo le pido algo, sino que ella está como es una función mucho más amplia y está autocontenida y es un software que corre de manera autónoma aparte de mi aplicación que yo estoy usando. Entonces, de alguna manera mi aplicación hace una comunicación aplicación a aplicación, donde la otra aplicación es la que se hace cargo del servicio de la red completamente. Y desde mi aplicación obviamente me sucede algo muy parecido de lo que sucede con las APIs, en las cuales yo me olvido del detalle de transmitir eso por la red. Entonces ya revisamos un poco estos protocolos de TCP, ¿sí? Revisamos FTP, dijimos que es un protocolo para transmitir archivos, SMTP para transmitir correos electrónicos o de email, DNS, servidores para resolver nombres de dominio, y también hemos nombrado en el laboratorio sobre todo protocolo HTTP, que es un protocolo para transferir hipertexto entre dos nodos de una red. Luego de la capa inmediatamente abajo de la capa de aplicaciones viene la capa de transporte. Esta sería la capa 4 normalmente de la que estamos hablando. La capa 4, la capa de transporte, permite que la comunicación entre dos hosts, ¿sí?, se den por medio de una red. La capa de transporte provee comunicación fundamentalmente entre procesos. ¿Esto qué quiere decir?
que hay una aplicación o un proceso que por medio de una API accede a esa capa de transporte en el origen y hay una aplicación en el destino que también accede por medio de una API a esa capa de transporte y puede estar en modo escucha esperando conexiones siendo iniciadas de manera remota. La capa de transporte se ejecuta por completo en los hosts y la entidad de transporte es fundamentalmente el hardware, el software que corre la capa de transporte. En general, en términos prácticos, esto es fundamentalmente el nodo transmisor y el nodo destino, ¿sí?, de una comunicación. ¿Qué cosa soluciona la capa de transporte? Ya lo vimos a esto un poco, a problemas fundamentales que hay que responder. La capa de transporte hace uso de temporizadores para retransmitir paquetes cuando estos paquetes se pierden. ¿Cuándo dijimos que se podían perder paquetes? Cuando hay un problema de control de flujo o cuando hay un problema de control de congestión. Esto tiene que ver con que los buffers, ya sea del nodo transmisor o del nodo destino, se saturan o los buffers de los nodos intermedios se saturan. En el primer caso estamos hablando de un control de flujo, en el segundo caso estamos hablando de un control de congestión. Entonces el objetivo de la capa de transporte es evitar congestionar, ¿sí?, la red y por ende también tratar de no congestionar tampoco el destino, el buffer de la memoria destino. También otro rol que cumple la capa de transporte es el direccionamiento entre procesos. A la capa de transporte, al estar en el destino, nos paremos ahora en el destino, en el nodo destino de la comunicación, cuando recibe una información de la capa de red, si acordémonos de este modelo de capas donde el paquete sube de las capas inferiores hacia las capas inferiores para llegar a la aplicación destino, la capa de transporte tiene que poder entender, ¿sí?, a cuál aplicación local entregarle esa información. Esa capa de transporte arriba puede tener múltiples aplicaciones corriendo. En términos prácticos, ¿esto qué quiere decir? Que podemos tener un servidor que corre una interfaz web en un puerto 80, y en ese mismo servidor está corriendo un servidor FTP en el puerto 21. Entonces, fíjense cómo la capa de transporte implementa un concepto de puertos para poder diferenciar a qué aplicación destino yo quiero enviar un tipo de datos en ese momento. La manera por cual la capa de transporte se da cuenta de qué aplicación local es a la que yo le tengo que entregar esa información es por medio de ese puerto que interesantemente viene escrito donde en la cabecera de ese paquete que vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos entonces hace un ratito las capas? Vimos que la capa de transporte agrega una cabecera al paquete y esa cabecera puede leerse en el destino. En esa cabecera se informa cuál es el puerto de destino al cual se quiere comunicar y por ende esa cabecera en el receptor permite multiplexar, permite decidir a cuál es la aplicación local a la cual entregarle ese paquete finalmente y este es uno de los roles de la capa de transporte. Entonces la capa de transporte, ya lo dijimos rápidamente, tiene dos protocolos. Uno de ellos, el más famoso, es el TCP. El protocolo TCP divide el flujo de bytes, el mensaje es discreto y pasa cada uno de ellos a la capa de intrarred, ¿sí?, a la capa de red. Acá, TCP dijimos que a este flujo de bytes, TCP le da un servicio de entrega confiable y en orden de los mensajes. Esto quiere decir que si un pedazo de este flujo de bytes se pierde en el camino, el protocolo TCP se encarga de recuperarlo automáticamente. Los detalles de cómo lo recupera automáticamente lo vamos a ver a lo largo de la materia. Lo importante a esta altura es saber que TCP tiene esta funcionalidad. También entrega los mensajes en orden. A lo largo del camino, por supuesto, TCP ejecuta una función de fragmentación. Este flujo de bytes, que desde el punto de la aplicación puede ser un flujo de bytes continuo, en principio no tiene por qué estar cortado, puede ser un flujo de bytes potencialmente infinito, se ingresan por medio de la API a TCP. Esta API es típicamente un socket, y la capa de transporte lo va fraccionando en segmentos para enviarlo al destino, ¿sí? Este fraccionamiento en segmentos, por supuesto que incluye el reensamblaje en el destino, como vimos hace unas filminas atrás. Entonces, finalmente, por medio de estos mecanismos, TCP también, al poder recuperarse automáticamente de las pérdidas de paquetes, permite controlar el flujo y el control de congestión. En particular, no es solamente poder sobrevivir a las pérdidas de paquetes, sino que en base a las pérdidas de paquetes, TCP también toma decisiones sobre cómo, digamos, moderar su transmisión en función de esa pérdida de paquetes. Y esa moderación de la tasa de transmisión permite no saturar ni el receptor ni a nodos intermedios, por ende evitando el control de flujo y la congestión. Insisto que esto es un tema que vamos a ver más en detalle cuando veamos la capa de transporte. El otro protocolo de la capa de transporte es el protocolo UDP.
UDP proporciona entrega de mensaje a diferencia de TCP de manera no confiable y desordenada. Un mensaje puede entregarse con errores o directamente ni siquiera entregarse en UDP. Los mensajes no son confirmados y todo lo que es control de flujo y congestión y retransmisiones no existen en el protocolo UDP, es mucho más simple. Pero bueno, UDP también brilla por su simpleza. El hecho de no tener toda esta carga, digamos, de recuperación de mensajes ni de algoritmo de control de congestión y control de flujo, hace que UDP sea un protocolo mucho más expeditivo, mucho más veloz, ¿sí? Y es puntualmente útil en aplicaciones donde, por ejemplo, la pérdida de paquetes no sea un mayor problema. Esto es, por ejemplo, las llamadas de voz, por ejemplo, o las videoconferencias, donde en la pérdida de un paquete no es un problema y no merece ser recuperado. Si hay un video que se perdió, un video en vivo del cual se perdió un paquete, pues la recuperación de ese paquete no es importante y realmente importa seguir avanzando con ese video que se está dando de manera en vivo. Abajo de la capa de transporte, entonces tenemos la capa de red. La capa de red en general tiene algoritmos de almacenamiento y reenvío. Lo vimos brevemente en la parte 1, que es básicamente recibir un paquete, poder enrutar y decidir cuál es la interfaz de salida para ese paquete y tomar una decisión de enrutamiento. La capa de red tiene un rol también en el control de la congestión. En esta actividad, la capa de red un poco se solapa con la capa de transporte. Las dos tienen un rol en el control de la congestión, aunque lo atacan de manera diferente. Para ser un poco simplista en lo que voy a decir, y lo vamos a ver en detalle a lo largo de la materia, el control de congestión a nivel transporte asume que hay un caño de comunicación ya establecido entre el origen y el destino, y la idea de TCP, por ejemplo, es tratar de que la tasa de transmisión a lo largo de ese caño se acomode a la capacidad que tiene la red en ese momento. En- y por ende evitar la congestión justamente. Ahora, en la capa de red, el control de congestión tiene un enfoque levemente diferente y es que es tratar de encontrar el mejor caño para que la capa de transporte trabaje encima de ese caño, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? La capa de red se va a encargar de encontrar cuál es la ruta de router a router, de nodo a nodo, que permite el mayor flujo de datos entre origen y destino y por ende ese mayor flujo de datos permitiría en principio reducir la congestión. Son dos tareas diferentes pero complementarias que atacan el problema de control de congestión. Esto es una evidencia también de que el modelo de red también tiene sus fallas y hay cierta cooperación entre diferentes capas y no está del todo perfectamente aislado como el modelo de capas lo preferiría. Entonces, por ejemplo, una de las acciones de la capa de red es tratar de que los mensajes no demoren tanto en llegar, ¿sí? Y esto puede suceder, ¿por qué? Porque hay algunos enlaces, ¿sí? A lo largo de las rutas que pueden llegar a estar congestionados, tener poca capacidad o tener una alta tasa de error. La tarea de la capa de red es tratar de elegir la secuencia de enlaces que permiten llegar al destino de una mejor manera. Léase de una manera más rápida, con menor demora, con menor latencia, o bien usando un enlace que permita transmitir mayor flujo de información, ¿sí? Entonces el problema que busca resolver la capa de red es cuando hay múltiples rutas, donde una ruta es justamente una secuencia de enlaces, una secuencia de saltos del origen al destino, elegir a aquella que mejor se comporta para enviar un tráfico de un origen a un destino. Quien es responsable de tomar esta decisión y de optimizar este cálculo son los algoritmos de enrutamiento. Los algoritmos de enrutamiento deciden las rutas, calculan tablas de rutas y permiten tomar decisiones buenas sobre a qué nodo enviarle la información con el fin de llegar al nodo destino y en segundo lugar con el fin de llegar en buena forma al nodo destino, léase de manera rápida y con un buen volumen de tráfico. Estos son algoritmos de enrutamientos y son exactamente la responsabilidad de la capa de red o capa 3. Entonces, como dijimos, permite que los hosts inyecten los paquetes dentro de cualquier red, ¿sí? Básicamente la capa de red se encarga de reenrutar esos paquetes desde el origen hasta el destino. Y algo interesante es que cada uno de estos paquetes en principio podría recorrer un camino diferente uno del otro. No hay por qué establecer un circuito cerrado entre el origen y el destino en una ruta fija, sino que estas rutas pueden cambiar a lo largo del camino y cada paquete puede tomar una ruta de manera independiente. Por ende, los paquetes pueden llegar en un orden distinto al que fueron enviados. Y fíjense que acá esto ya es un problema de capa de transporte. La capa de red no se preocupa por entregar en orden, la capa de red se preocupa porque esos paquetes lleguen al destino
de la manera más rápida posible. La que se va a encargar de que esos paquetes se ordenen o no se ordenen va a ser la capa de transporte. Si estamos usando TCP, esos paquetes se van a ordenar, y si estamos usando UDP, esos paquetes no se van a ordenar. Esto es lo que dice el último punto de esta filmina. Por supuesto que para tomar decisiones de enrutamiento y por decidir cuál es la secuencia de enlace que uno tiene que seguir para llegar de un origen a un destino, necesitamos direcciones. Las direcciones IP o direcciones del protocolo IP o direcciones de Internet es justamente lo que permite identificar una secuencia de nodos, una secuencia de enlaces. Las secuencias de IP, o los números de IP, perdón, son 4 números entre 0 y 255 separados por puntos. Por ejemplo, este 200.45.191.35. Cada nodo en la red puede tener una dirección IP o más. En general, la dirección IP es una dirección, cada interfaz de red de cada nodo puede tener una dirección IP. Para cada dirección IP hay un stack de protocolos que corre, ¿sí? Y por ende, cada dirección IP puede tener una capa de transporte TCP y UDP en la capa superior, y en la capa inferior puede tener un protocolo como por ejemplo Ethernet o como por ejemplo Wi-Fi. La capa de red que transmite paquetes IP. Los paquetes IP son identificados en su cabecera con una IP origen y una IP destino. Y eso es lo que permite a las capas de red ubicadas a lo largo de todos los nodos del sistema leer cuál es el destino de ese paquete, leer cuál es el origen y tomar una buena decisión de enrutamiento. Estos paquetes IP, por supuesto, tienen entonces su propio formato, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. La pregunta es cómo hace la capa 3 para saber cuál es el mejor camino a tomar. Esto se hace por medio de protocolos de enrutamiento. Dos protocolos de enrutamiento muy usados en Internet son OSPF, que quiere decir Open Short Path First, y BGP, que es Border Gateway Protocol. Vamos a ver a los dos en detalle cuando veamos la capa de red de la materia. En el fondo, el objetivo final, ¿sí? Tanto de la capa de red como de la capa de transporte, es comunicar procesos, ¿sí? La capa de red lo que nos va a permitir hacer es identificar cuál es el host destino por medio de su dirección IP, y la capa de transporte lo que va a permitir hacer es identificar cuál es el proceso en ese destino al cual queremos llegar, ¿sí? Entonces, dicho de una manera, podemos pensar en la IP como si fuese la dirección de una casa, ¿sí? Y el puerto de la capa de transporte como la habitación de esa casa. Y de esa manera uno puede llegar a una habitación puntual, donde la habitación es la aplicación y la casa entera sería el host donde está corriendo el stack de protocolos, ¿sí? Los procesos entonces de esta manera se pueden comunicar entre ellos de manera automática, ¿sí? Un proceso puede enviar un mensaje a un proceso destino sabiendo fundamentalmente dos informaciones importantes. Una, la dirección IP destino para que la capa de red pueda cumplir su rol de enrutar ese dato al destino. Y segundo, un número de puerto que corresponde a la capa de transporte y que permite que ese paquete, una vez que llegue al destino final, ese destino final sepa internamente a cuál aplicación entregarle ese paquete. Esto permite tener procesos clientes y procesos servidor, como vemos acá, donde el proceso servidor es un proceso que escucha continuamente en un puerto y en una IP determinada, y el cliente es el otro proceso que ejecuta la acción de comunicarse con ese servidor en una IP y en un puerto determinado. La IP tiene que ser por ende conocida de antemano y el puerto también, ¿sí? La manera en la cual se conocen las IPs son o bien se conocen y se configuran a mano porque conocemos la IP de antemano, o bien se usa este servicio que vimos anteriormente de DNS que traduce URLs, como por ejemplo www.google.com, en direcciones IP, y así el cliente puede averiguar la IP. Y el puerto destino en general se usan puertos conocidos. Por ejemplo, cuando queremos llegar a una aplicación HTTP, en general accedemos al puerto 80. Cuando queremos acceder a una aplicación tipo FTP, en general accedemos al puerto 21. Entonces, siempre que lleguemos a un IP, cual sea ese IP, si queremos preguntar si hay un servicio de páginas web HTTP, siempre vamos a apuntar al puerto 80. Entonces, esto es lo que veníamos diciendo recién. Hay un identificador que es la dirección IP, que es única y es de 32 bits. Los procesos se identifican por otro lado con un número de puerto. Como dijimos recién, el puerto 80 es el puerto de HTTP. Entonces, por ejemplo, si uno quiere enviar un mensaje de HTTP a un servidor que se llama gaia.cs.umas.edu, que es un ejemplo, uno va a preguntarle a un DNS cuál es la dirección IP de este servidor. Ese DNS nos va a responder esta IP que tenemos acá como por ejemplo,
Y eso sumado al puerto 80 nos va a permitir acceder al servidor HTTP o al servicio HTTP, que es la aplicación que está corriendo en este servidor. Hasta acá, capa de transporte y capa de red. Probablemente las dos capas más importantes, ¿sí?, de lo que es Internet. Pero tanto la capa de transporte como la capa de red, a su vez hacen uso de la capa 2, que es la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es la responsable de transmitir tramas, ¿sí?, desde un nodo a otro, salto a salto, ¿sí? Fijémonos un poquito la diferencia de esto. La capa de transporte transmite segmentos de un origen a un destino, ¿sí?, usando TCP/UDP. La capa de red transmite paquetes IP, ¿sí?, salto a salto, de router a router. La capa de enlace de datos es lo que permite transportar paquetes IP, ¿sí?, por medio de tramas de enlace entre nodo a nodo. También es salto a salto, ¿sí? Entonces, fíjense esta diferencia. Capa de transporte es origen a destino, capa de red y capa de enlace de datos es salto a salto. Esto ya lo vamos a ver en una figura un poquito más clara. ¿Cuál es el problema que tiene la capa de enlace de datos? La capa de enlace de datos también necesita muchas veces fragmentar paquetes en tramas, porque el paquete IP tiene un tamaño máximo de hasta 64.000 bytes, ¿sí? Pero muchas veces esos 64.000 bytes no alcanzan para paquetes más chicos. Como dijimos, hay protocolos de capa de enlace como por ejemplo Ethernet o Wi-Fi que tienen un tamaño máximo en el orden de los 1500 bytes. Por ende, un paquete de IP que tiene 64.000 bytes se tiene que dividir en unos 40 y pico de paquetes de tramas de Ethernet, ¿sí? Existe una fragmentación. Estas tramas muchas veces tienen confirmación de recepción. Esto se llama ACK en inglés, que viene del abreviar la palabra acknowledgement. Esto es, un nodo envía una trama a un próximo salto y ese vecino, ese próximo salto, confirma que esa trama llegó de manera correcta. Si ese es el caso, el nodo local borra de memoria esa trama y se asegura de que la trama se envió correctamente al destino y que ese paquete no tuvo ningún error en el medio. Fijémonos que de repente en la capa de enlace de datos es el primer momento en el cual nos preocupamos por que los paquetes que enviamos no se rompan por el ruido del canal. En la capa de transporte y en la capa de red, los paquetes que perdíamos era por cuestión de congestión o de control de flujo, ¿sí? Esto es porque los buffers se llenaron y ya no tienen más memoria para almacenar nada. En la capa de enlace de datos, los paquetes se pueden perder por otra razón que es el ruido del canal, porque es un canal ruidoso. Esto pasa particularmente en canales como por ejemplo Wi-Fi, que usan radiofrecuencia y ahí puede haber mala señal, puede haber interferencias y esos paquetes pueden corromperse. La capa de enlace de datos es la responsable de recuperarse de esos errores, lo cual tiene sentido porque si pensamos, la capa de enlace de datos solamente tiene responsabilidad de host de salto a salto, ¿sí? Entonces, si mi computadora está conectada al router Wi-Fi en este momento, a mí solamente me importa que la capa de enlace de mi compu local hacia el router de mi casa se encargue de recuperar tramas que se pierdan en ese mismo canal, ¿sí? No tiene por qué el destino final, que quizás es un servidor de Google, darse cuenta de que yo perdí una trama en mi enlace Wi-Fi por un error o una interferencia local, ¿sí? Es mucho mejor en general tener problemas de manera local y resolverlos de manera local que resolverlo extremo a extremo. Los únicos casos donde se resuelven extremo a extremo son protocolos de capa de transporte como TCP, ¿sí? Y por ende los problemas que se resuelven extremo a extremo son problemas como por ejemplo control de flujo y control de congestión. Sin embargo, en la capa de enlace de datos hay también una cuestión de control de flujo. Esto no contradice el principio de que en realidad la capa de transporte tiene un control de flujo. Hay un control de flujo de escala local en la capa de enlace de datos que nuevamente es salto a salto. Es mi PC conectada a mi router Wi-Fi de mi casa. Mi PC no debe tener que sobrepasar la capacidad de la escritura en el buffer del router Wi-Fi que tengo en mi casa. Pero fijémonos la diferencia que existe en el control de flujo de una capa de enlace de datos con el control de flujo de una capa de transporte. En la capa de enlace de datos solamente es salto a salto. Es mi computadora con mi router local. Es un solo salto. Después ese tráfico va a seguir hacia su destino final por medio de la capa de red y finalmente la capa de transporte. Pero la capa de enlace de datos se encarga de que mi computadora no sature ese router Wi-Fi. Pero el router Wi-Fi no es el destino. El router Wi-Fi es un salto intermedio para después llegar a un destino final, donde se llegará por medio de la capa de red. ¿Sí? Quizás lo vamos a ver más claro en un dibujo que viene más adelante. Son problemas de control de flujo los dos. El de transporte ataca el control de flujo entre origen y destino y el control de flujo de enlace de datos ataca el problema de control de flujo salto a salto. ¿Sí? Los dos son problemas de control de flujo, pero cambia fundamentalmente el entorno donde se aplica este control de flujo.
Otro punto muy importante en el enlace de la capa de enlace de datos es el acceso a medios compartidos. Por ejemplo, de vuelta el protocolo Wi-Fi, de repente transmite señales de radiofrecuencia y estas señales de radiofrecuencia compiten en un medio inalámbrico con otras señales. La idea es no interferirse. Entonces, en muchos casos, hay alguien que tiene que frenar esa transmisión en caso de que haya mucha interferencia y por ende recuperarse también esas interferencias. La capa de enlace es justamente la responsable de hacer esto. La capa de enlace puede poner un freno a la transmisión porque hay otro transmitiendo, ¿sí? Y darle curso a una transmisión cuando no haya nadie utilizando el canal. Vamos a ver mecanismos de capa de enlace de datos más adelante en la materia. Como dijimos, una de las responsabilidades de la capa de enlace de datos es el control y recuperación de errores, ¿sí? ¿Por qué son los errores que se dan en la capa de enlace de datos? Volvemos a repetir. Porque el medio físico es imperfecto y ocasiona errores. Acá la causa no son congestión y no es el control de flujo, la causa es que el problema que los canales son imperfectos, hay ruido, hay interferencia y por ende esos paquetes pueden corromperse. La señal se puede corromper y si la señal se corrompe, yo decodifico el stream de bits de manera incorrecta. Cómo identificamos y cómo corregimos errores es un problema de capa de enlace de datos. Y cuando un paquete se identifica con errores, hay algún mecanismo de recuperación que se encarga de recuperarlos y esto es una responsabilidad de la capa de enlace de datos. Finalmente está la capa física, que en el modelo TCP/IP, como dijimos, está integrada con la capa de enlace de datos en una sola capa. Meten las dos funcionalidades en una sola cosa. Pero de todas maneras, la capa física es fundamentalmente el medio físico de transmisión. Es la que se encarga de transmitir la secuencia de bits de un destino, de un origen a un destino. ¿Sí? Básicamente es transportar ese bit de datos de un origen a un destino, ¿sí? En salto a salto, ¿sí? No es el origen y destino de la capa de transporte, es un salto a salto acá, de vuelta. Es mi computadora conectada a un router Wi-Fi. ¿Cuáles son los medios de transmisión físicos? Ya lo vimos, cableados inalámbricos, fibras ópticas. Acá tenemos un ejemplo de un medio físico que es el par trenzado o eh, TP, ¿sí? También van a ver la sigla UTP que es un Shielded Twisted Pair, que en inglés es UTP, y UTP es este cable que está acá, tan conocido como un cable Ethernet, ¿sí? Que tenemos Ethernet a diferentes velocidades, de 100 megabits por segundo, 10 gigabits por segundo. Este es un medio guiado, es un medio de cable, ¿sí? Donde las señales se propagan por medios sólidos que guían la señal de un origen a un destino. Hemos dicho también que hay medios no guiados, que son las señales que se propagan libremente en el vacío, en el aire, como por ejemplo las señales de radio. Otro medio cableado muy popular es el cable coaxial, ¿sí? Donde lo vimos en la parte 1, vimos como cable módem, este tipo de conexiones, que son dos conductores concéntricos con un aislante en el medio, como muestra la figura esta de acá abajo. También hablamos de fibra óptica como un medio de comunicación, ¿sí? Donde se transporta luz en un material especial, digamos, que permite transmitir luz, que parece un pelo iluminado, como muestra en esta imagen de acá. La fibra óptica permite concentrar una gran cantidad de energía en un área muy chiquita y eso por ende permite transmitir a grandes tasas de velocidad muy superiores a las que se pueden lograr en un cable de Ethernet o en un cable coaxial como que vemos en esta misma filmina. Respecto a los tipos de ondas de radio, también que son posibles, por supuesto, como en el protocolo Wi-Fi, hay diferentes maneras. Hablamos de Wi-Fi, por ejemplo, con un protocolo que una de las velocidades que tiene configuradas son 54 megabits por segundo. Hay diferentes versiones de Wi-Fi con diferentes tasas de transmisión que usan diferentes frecuencias y diferentes anchos de banda, pero 54 megabits por segundo es un estándar bastante utilizado para el protocolo Wi-Fi. También hay redes de área celular, como la que vimos en la parte 1, 4G, 5G, y generalmente estamos hablando de 10 megabits por segundo para arriba, ¿sí? En las mejores redes celulares 4G del primer mundo. Creo que no es el caso de la Argentina tener este tipo de tasa de datos, aunque está siendo cada vez más común. Por supuesto, otra manera también de capas físicas, digamos, de enlaces de radio, son aquellos que se comunican por satélite. En general, los enlaces satelitales son de una tasa de datos relativamente menor a aquellos presentes en fibras ópticas o en redes inalámbricas terrestres como Wi-Fi, debido a que los satélites están a centenas de kilómetros de distancia y esto implica, ¿sí? Una necesidad de mayor potencia en esa señal, ¿sí? Y también una mayor demora end-to-end, ¿sí? Debido a la latencia y el tiempo de propagación que la velocidad de la luz tiene a satélites que pueden estar en centenas de kilómetros de distancia. Para mí este gráfico es uno de los más importantes para entender el principio de las capas.
Y acá es donde un poco me voy a detener a comentar qué es lo que estamos viendo. El modelo de capas, como dijimos, corre en todos los nodos de una red. Tanto en el host origen, tenemos un switch intermedio, tenemos un router intermedio y tenemos un host destino al cual queremos llegar. Fíjense que la capa de aplicación solo corre en el host origen y solo corre en el host destino. Vamos a poner un ejemplo, que esta capa de aplicación sea un FTP o, por ejemplo, un servicio web como HTTP. Yo voy a poner en mi browser www.google.com y esa aplicación va a querer llegar a un servidor, ¿sí? Donde hay una página web de la cual quiero obtener. Esa aplicación solamente quiere hablar con esta aplicación. No hay aplicaciones en el camino intermedio. Fíjense que en el camino intermedio no tenemos, de hecho, ni siquiera tenemos capa de transporte. ¿Por qué no tenemos capa de transporte? Porque, ¿qué dijimos? La capa de transporte se encarga de comunicar un proceso en el nodo origen con un proceso en el nodo destino. Hay un puerto en el nodo origen y hay un puerto en el nodo destino. No hay puertos en los nodos intermedios. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí hay en nodos intermedios? Hay direcciones de red, hay direcciones IP. Porque las direcciones IP son lo que permiten a un router tomar decisión sobre hacia dónde enviar un paquete en capa de red, que es lo que estamos viendo acá. Este router, por ende, sí tiene una capa de red, el nodo destino tiene una capa de red y por supuesto el nodo origen también tiene una capa de red. Entonces, si uno a nivel capa 3, a nivel capa de red, lo que estamos viendo acá es que tenemos una ruta que va del nodo origen a este router que está acá y de este router al nodo destino. El switch es un nodo que solamente trabaja a nivel capa de enlace. El switch no trabaja a nivel capa de red y solamente interviene en términos de capa de enlace. Este es el típico caso, por ejemplo, de un switch Ethernet que no necesariamente tiene una dirección IP y no toma decisiones de enrutamiento. El switch en este caso es un pasamanos de tramas de enlace entre este nodo origen y este router destino. El que se encarga de enrutar es el router por medio de la capa de red. Y acá fijémonos que están de vuelta los mensajes y las cabeceras que siempre hablamos en los mensajes anteriores. El mensaje de origen, como siempre vimos, no tiene ninguna cabecera, sino que se agrega a lo largo del camino. La capa de transporte va agregando cabeceras, ¿sí? Y se van usando esas cabeceras a lo largo del camino a medida que son necesarias. Por ejemplo, la capa de network en este caso hace uso de una cabecera del network, de HN, es la que estamos apuntando acá, donde va a tener, ese paquete va a tener una dirección IP destino. Ese IP destino permite a ese router darse cuenta de que la manera de llegar a ese destino es por medio de esta interfaz que está acá, es seguir este camino. Esa información está cargada en la cabecera de ese paquete IP. Es interesante entonces reflexionar un poco sobre este gráfico y entender que, cómo funciona este modelo de capas en un camino de origen, switch, router, destino. Este es el camino de comunicación que hacen estos paquetes, ¿sí? Y todas las capas toman una participación en el origen y el destino y solamente capa de enlace en switch y hasta capa de red en routers. Ya lo vamos a ver también en detalle esto a lo largo de la materia, pero es importante que lo que más me interesa saber es cómo ustedes ven que el nodo origen emite un mensaje en su capa de aplicación y este mensaje va recorriendo estas capas de abstracción, ¿sí? Conceptualmente esto no sucede físicamente en la computadora, pero sí sucede a nivel conceptual en términos funcional hasta llegar a la capa física, es la capa física la que hace finalmente contacto con el próximo salto, y ese link hay una capa de enlace que hace contacto con el nodo inmediatamente vecino. Link es enlace en inglés, por supuesto. Y bueno, y nuevamente ese paquete llega hasta la capa de enlace en el router, en el switch, y se envía de vuelta por la capa física que conecta ese switch con ese router. Luego en ese router esa capa física recibe, el enlace recibe, la capa de red recibe, y acá es la capa de red la que se da cuenta por qué otra interfaz tiene que salir y esa capa de red vuelve a enviar a la capa de enlace, vuelve a transmitirse por la capa física y se transmite en el cable hacia el nodo destino final, donde el paquete vuelve a subir capa a capa hasta llegar finalmente a la aplicación. A medida que los paquetes suben y bajan de capas, por supuesto sucede este fenómeno de encapsulación y desencapsulación, donde se agregan cabeceras o se sacan cabeceras a medida que se van procesando y se van utilizando. Hay una pequeña animación. Fijémonos cómo hay en la capa de enlace a esta altura tenemos la cabecera de transporte, la cabecera de red y la cabecera de link en la trama de enlace. Bien, espero que hasta acá que esté tratando de quedar un poco claro el tema de las diferentes capas.
Voy a nombrar brevemente el tema de protocolos IoT, que ya lo hemos nombrado en la parte 1, que hay varias familias, no me voy a meter en detalle, simplemente esta lista es para nombrarle que hay varios protocolos IoT. Lo interesante de los protocolos IoT es que por momentos rompen con este principio de capas que hasta aquí vemos muy ordenada. En Internet este principio de capas es bastante ordenado, capa de transporte, red, enlace y demás. En el caso de los protocolos IoT, muchas veces este modelo de capas es demasiado complejo para ser corrido enteramente en dispositivos muy pequeños o de capacidad de cómputo muy limitada, como lo que tienen los dispositivos IoT. Entonces el comentario que quiero hacer en esta filmina es comentarles que estos protocolos pueden ser notablemente diferentes y hasta inclusive no cumplimentar con todas las funciones de las capas que cuenta el protocolo TCP/IP. Vamos entonces, acá pasamos, estudiamos los diferentes tipos de capas y vamos a tratar de comprender un poco el sistema operativo de TCP/IP. Tiene algunos problemas este modelo de TCP/IP que estuvimos viendo hasta recién. Eh, un poco lo criticamos con el protocolo IoT que no tienen la capacidad de correr todos estos procesos que estuvimos viendo, ¿no? De control de flujo, control de congestión, direccionamiento, enrutamiento, etcétera, por cuestiones de capacidad de cómputo. Esto, por ejemplo, es una crítica al modelo TCP/IP que está específicamente diseñado para funcionar en Internet y no necesariamente en otras redes que son mucho más limitadas en términos de recursos. Otra de las críticas que suele recibir el protocolo TCP/IP es que no distingue entre servicio e interfaz. Voy a profundizar levemente sobre esto. Dijimos que las direcciones IP son direcciones que en general se asignan a interfaces de comunicaciones. Nuestra computadora tiene una dirección IP por cada interfaz de comunicaciones que tienen. Si ustedes se meten en el panel de control o sea cual sea el sistema operativo que estén usando, en general hay una dirección IP para su placa de red de Wi-Fi, hay otra dirección IP para su placa de red de Bluetooth y hay otra dirección IP para su placa de red de Ethernet. Muchas computadoras hoy tienen una dirección IP por cada interfaz de comunicación que tienen. Esto es lógico porque, como vimos recién, un router lo que tiene que hacer es tomar decisiones sobre qué interfaz enviar un paquete. ¿Sí? Esto estamos hablando a nivel capa 3. Nuestra computadora en principio podría actuar como un router. En Linux esto se puede hacer con relativa facilidad. Y una computadora nuestra podría reenviar un paquete que recibe por Wi-Fi y reenviarlo por su interfaz de Ethernet y actuar como un router. ¿Sí? Esto es porque tenemos una dirección IP por cada interfaz. Esto es una ventaja desde una perspectiva de enrutamiento, como estamos hablando ahora, pero al mismo tiempo es una desventaja a nivel concepto de red en sí mismo. Porque pensemos lo siguiente, la dirección IP en realidad no nos direcciona servicios, nos están direccionando una interfaz. Entonces, en realidad, cuando nosotros accedemos a un servidor, por ejemplo, con una IP determinada, esa IP, ese concepto de direccionamiento, no nos está definiendo la aplicación en sí misma a la cual yo quiero acceder, sino que me está dirigiendo a una interfaz, a una dirección de una interfaz de un servidor y no necesariamente la aplicación a la cual yo quiero llegar. Y esto se ve muy claro cuando empezamos a trabajar con redes móviles. Cuando yo tengo un celular que va saltando de antena en antena en una comunicación móvil, eso también ya lo vamos a ver en detalle hacia el final de la materia, ese celular va teniendo una misma dirección IP, pero que va cambiando físicamente de lugar. Y ustedes se pueden pensar entonces qué difícil hacer enrutamiento en un contexto así, si las direcciones me van cambiando de lugar físico. Puedo empezarlo de esta manera. Si yo soy un cartero y tengo que entregar una carta en una dirección de una casa, pero me cambia la numeración de la casa cada 2 por 3, imagínense lo difícil que podría ser que un sistema postal funcione de esa manera. Lo mismo sucede con la capa de red. Si las direcciones de esos nodos se mueven, pues las decisiones de enrutamiento que yo tomé en el pasado, pues ya no son más válidas y debería continuamente actualizar esas direcciones de enrutamiento. Esto es un problema y el problema fundamentalmente es que las IP están atadas a interfaces y no necesariamente a servicios. Estas son una de las grandes críticas que tiene el modelo TCP/IP en general. Bueno, no se mencionan capas físicas, esto ya lo nombramos, que la capa física y la capa de enlace de datos están integradas en una sola. Esto también es relativamente una limitación importante del protocolo del modelo TCP/IP. Entonces vamos a comentar brevemente sobre cómo es el modelo que vamos a asumir nosotros a lo largo de la materia, sabiendo las críticas, por supuesto, que acabamos de hacer recién. Este es el modelo con el que nosotros vamos a trabajar en la materia. Tiene parte de TCP/IP y tiene parte que no lo es. El modelo de capa de aplicación, transporte y red son exactamente igual que el modelo TCP/IP, son la capa 5, 4 y 3 que ya revisamos en la charla anterior. Ahora, en la capa de enlace vamos a distinguirla de la capa física. Acá nos diferenciamos del modelo TCP/IP.
que el modelo TCP/IP pone estas dos capas en una sola, nosotros lo vamos a ver en dos capas separadas. Entonces este es el modelo híbrido que vamos a asumir a lo largo de la materia. Tiene un poco de TCP/IP y tiene un poco de un modelo más amplio, ¿sí? Que se llama el modelo OSI, que tiene a su vez más capas que estas, ¿sí? Pero este es un buen equilibrio, digamos, para poder entender cómo funciona el modelo TCP/IP y en general la Internet hoy en día. El enfoque que vamos a tomar a lo largo de la materia con este modelo es top-down, ya lo dijimos. Vamos a empezar por la capa de aplicación, vamos a ir por la capa de transporte, de red, de enlace y física hacia el final de la materia para completar el recorrido de las capas de red. Y esto es tanto aplicado a la parte teórica práctica como a la parte del laboratorio. Acá tenemos de vuelta el mismo modelo híbrido con algunas palabras claves que nos indican cuáles son los roles de cada una de estas capas. Lo fuimos nombrando a lo largo de la presentación hoy. Tenemos aplicaciones de red, ¿sí? En la capa de aplicación, comunicación entre procesos en capa de transporte y algunos problemas que resumen como control de flujo y control de congestión. En la capa de red hablamos de envío de paquetes, ¿sí? Hablamos de ruta, almacenamiento de envío, de enrutamiento, ¿sí? Y un poquito de control de congestión y fragmentación. En la capa de enlace de datos también revisamos conceptos como las máquinas conectadas directamente, si salto a salto, dijimos que la capa de enlace de datos trabaja salto a salto. Vimos que también tiene un tema de control de flujo, aunque salto a salto, no extremo a extremo como en la capa de transporte. Hay cuestiones de control de acceso al medio, como por ejemplo para evitar interferencias, ¿sí? Y hay control de errores por medio de errores que pueda llegar a tener el canal. Finalmente, la capa física es la que se encarga de transmitir por medio de medios físicos guiados y no guiados el stream de bits, ¿sí? Que se envía de un nodo a otro. Y acá abajo tendríamos ya directamente el cable, ¿sí? Este es un poco el pantallazo general de lo que hemos venido viendo hasta ahora. Vamos a dedicar algunos minutos a conversar sobre un tema importante también que queremos tener en claro en la materia, que tiene que ver con el cómputo en la nube. Hoy está muy de moda hablar del cloud, de la nube, ¿sí? Y en general, una nube es un servicio de infraestructura de computación que no puede acceder por medio de una red, ¿sí? Como Internet, y hacer uso de servicios de cómputo remotos. Estas nubes suelen ser públicas, privadas o híbridas, ¿sí? En función de sus características. Una red pública es básicamente accesible por medio del Internet por cualquiera que desee o que pague el servicio. Y una red privada es una red que está típicamente localizada internamente en una empresa o en una institución y no tiene acceso externo. Una red híbrida tiene un poco de los dos componentes. Fundamentalmente lo que hace el cloud es permitir la configuración y el acceso a recursos de hardware y software de manera remota. Y por ejemplo podemos correr máquinas virtuales en una computadora remota como si estuviésemos localmente en ese lugar. Esto ha tomado mucho relevancia al día de la fecha, ¿sí? Porque básicamente podemos acceder a recursos de procesamiento que están en la nube, ¿sí? Que no están se acceden por medio de una red, como por ejemplo aplicaciones, máquinas virtuales o incluso contenedores como hoy se están usando mucho este concepto de Dockers, ¿sí? Que son básicamente una forma de máquina virtual un poco más eficiente, que no se virtualiza el sistema operativo completo, sino que se virtualiza parte de la aplicación que uno quiere correr. También accedemos a recursos de almacenamiento donde podemos guardar archivos o podemos guardar bloques de datos en estas nubes, ¿sí? Y hacer uso remoto de los mismos. Y esto fundamentalmente se combina en lo que son recursos de infraestructura, donde tenemos herramientas de procesamiento y de almacenamiento remoto, donde podemos correr un servidor completo, un stack de protocolos completo, una infraestructura de cómputo de manera remota sin tener el servidor de manera local. Entonces es muy típico ver este tipo de data center, ¿sí? Donde tenemos estos racks, ¿sí? Estas cajas cuadradas con muchos servidores adentro y routers y equipos de red, son concentrados físicamente en un lugar y que uno lo accede de manera remota por medio de ¿qué? Por medio de estos protocolos de red que hemos estado viendo en el charla de hoy. ¿Cómo se relaciona esto con redes? Bueno, es muy simple. La manera de acceder a estos data centers o a estos cloud o a estas nubes es justamente por medio de los protocolos que estamos discutiendo desde la capa de aplicación hasta la capa de transporte, hasta la capa de red, hasta la capa de enlace y hasta la capa física. Todos estos protocolos se usan para acceder a recursos de cómputo y procesamiento en la nube. Este es otro ejemplo, digamos, de cómo se ve, donde por ejemplo tenemos algunos usuarios que pueden acceder a routers, ¿sí? Por medio de un servicio de ISP. Fíjense, por ejemplo, acá en el medio tenemos un ISP que se conecta con otro ISP y ese ISP finalmente accede, por ejemplo, a un clúster, ¿sí? O a una nube de servidores donde pueden correr máquinas virtuales.
Fíjense que acá estaríamos haciendo uso de la capa de red para poder enrutar todas las comunicaciones que hacen falta para llegar al destino. Y también tenemos la capa de transporte, que es la que nos conectaría el flujo de datos origen a destino. Y por medio de ese flujo de datos podemos acceder desde el usuario hasta una ubicación remota donde estaría corriendo una máquina virtual o un contenedor. Entonces, esto es lo que vimos recién. El cliente se conecta a Data Center por medio de TCP/IP, ¿sí? Por medio de Internet, por medio de estos protocolos. Entonces, el cómputo en la nube, de alguna manera, para nosotros es como una aplicación que corre, ¿sí? Encima del protocolo TCP/IP. Los data centers concentran todo el hardware necesario para correr estas computadoras en la nube, ¿sí? En general, la concentración esta se da por medio de data centers donde tienen blades, pachera o estos racks, ¿sí? Son todos los elementos físicos que constituyen un data center. No es el tema de la materia, pero sepan cuando ustedes ven este tipo de cajas cargadas de servidores y estas cajas con vidrio que parece que adentro tienen una serie de máquinas extrañas, en general son servidores y enrutadores y switches que conectan esos servidores con el resto de la red. Y esos servidores justamente corren recursos como máquinas virtuales o contenedores que corren virtualmente sistemas operativos completos, ¿sí? A los cuales nosotros podemos acceder de vuelta como si estuviésemos accediéndolo de manera local, pero están corriendo en un hardware súper específico de manera remota. Entonces, en general, los cómputos de la nube se pueden clasificar en tres tipos diferentes. Hay Infrastructure as a Service, o IaaS, Platform as a Service, o PaaS, o Software as a Service. Infrastructure as a Service, o IaaS, es la manera más completa de acceder a un servicio de nube, porque básicamente lo que uno accede directamente es a un instrumento de procesamiento y de almacenamiento donde directamente corre un sistema operativo que uno puede controlar completamente. Y sobre ese sistema operativo uno puede correr aplicaciones que uno programe o aplicaciones que uno quiera usar, ¿sí? De terceros. Platform as a Service es un poquito más abstracto y en lugar de acceder directamente a nivel sistema operativo, uno accede a alguna herramienta en particular, ¿sí? Que ya está de alguna manera ya preprocesada, precompilada y ya prefuncionando para uno, y no hay necesidad de instalar una aplicación específica, sino que esa aplicación ya está instalada. Finalmente, la clasificación más abstracta es el Software as a Service, donde por ejemplo podemos usar ya el software como un producto en sí mismo. Por ejemplo, el Google Docs. Cuando accedemos a un Google Docs, en realidad estamos accediendo a un servicio de la nube, donde ese Google Docs está corriendo en una máquina remota, pero estamos accediendo por medio de los protocolos que vimos recién en las capas de aplicación, transporte, red y enlace, a servicios de Google que pueden estar corriendo en alguno de los 50 y pico de data center que tiene Google alrededor del mundo. Para nosotros es transparente, no sabemos dónde está. Lo que sí es cierto es que hay un cómputo en la nube que permite a nosotros acceder a ese sistema. Entonces tenemos las tres familias posibles de cómputo de la nube que podemos tener en menor grado de abstracción hasta mayor grado de abstracción y por ende facilidad. Acá hay un poco más de explicación sobre lo que es Infrastructure as a Service, ya lo discutimos recién, ¿sí? Incluye todo el hardware y el acceso al sistema operativo completo. El Platform as a Service es un poquito más abstracto y permite ya directamente acceder a aplicaciones en particular, ¿sí? Repite un poco lo que vimos en el filmín anterior. El Software as a Service, como dijimos también, es la parte más abstracta, ¿sí? Y en general un ejemplo muy claro de este Software as a Service es el Microsoft Office 365, donde uno puede acceder a un explorador y hacer uso directo de paquetes de Office. Por ejemplo, escribir como si estuviese usando un Excel en una máquina local, pero en realidad por medio de un browser hacemos todo el cómputo, el procesamiento en una máquina remota, de vuelta usando protocolos de red. Algo muy moderno, digamos que está bastante de moda en el término de lo que es la nube, es el concepto de virtualización. El concepto de virtualización permite que en un Docker o en un data center remoto uno pueda correr sistemas operativos totalmente de manera aislada del data center y poder tener control total sobre el sistema operativo y poder correr sobre ese sistema operativo las aplicaciones que nosotros querramos. Esto es bastante importante porque permite por medio de un hipervisor aislar el sistema operativo que estamos virtualizando respecto del sistema operativo host o origen que está montado sobre ese data center. Algo que sucede muchas veces es que el data center en realidad no es una sola máquina con un solo sistema operativo, sino que son múltiples máquinas, múltiples nodos de ese data center que corren sistemas operativos de data center que se distribuyen la carga a lo largo de todas las máquinas. Para nosotros, como usuarios, es transparente
y esa virtualización, más transparente aún, sobre esa abstracción corre esta virtualización a la cual nosotros tenemos acceso como el Guest Operating System, que es este Guest OS que está acá, y aplicaciones típicas de este tipo de virtualización son VirtualBox y VMware. Sin embargo, hay algo bastante más moderno que la virtualización y tiene que ver con el concepto de containerización o la generación de containers. A diferencia de la virtualización, donde inclusive nosotros tenemos un sistema operativo totalmente aislado, ¿sí? Que actúa como guest de un sistema operativo de origen, cuando containerizamos, cuando hacemos un container, no necesariamente incluye un sistema operativo completo, sino que nos montamos directamente sobre el sistema operativo origen y existen APIs, a su vez ya bastante preestablecidas, que es una serie de librerías, que es el core, digamos, de los contenedores, que permiten hacer uso de recursos locales, pero a su vez de manera totalmente aislada y estandarizadas. Entonces, los contenedores es un tema también que no lo vamos a ver en detalle en la materia, pero sí es algo que motiva muchísimo al día de la fecha el uso de la nube y del cómputo de la nube, y nuevamente esa nube se accede por medio de protocolos de redes como lo que estamos viendo en la materia. Finalmente, para terminar el clase de hoy, vamos a revisar algunas convenciones que queremos respetar en la materia. Acá voy a dejar esta filmina para que la revisen ustedes en su casa y básicamente estamos hablando de qué convenciones vamos a usar para las unidades de datos, entre otras cosas. La B mayúscula la vamos a usar para hablar de bytes. Un byte son 8 bits, ¿sí? La K mayúscula la vamos a usar para hablar de un kilobyte o 1000 bytes, ¿sí? Que son, en el caso de K, ¿sí? Estamos hablando de 2 a la 10 bytes y en general un kilobyte estamos hablando de 1024 bytes, ¿sí? Que también para traducir a bits se pasan a ser 2 a la 13 bits, por ende 1024 bytes son 8192 bits. Lo mismo sucede con los megabytes y los gigabytes. Esto se lo dejo para que ustedes lo revisen y interpreten correctamente las mediciones de bytes y bits. Cuando estamos hablando de B minúscula, en general, no ya no estamos hablando más de bytes, hablamos de bits. Un bit, en general, también kilobits, megabit y gigabit, en realidad, en lugar de ser múltiplos de 8, como generalmente trabajamos con bytes, directamente ya son múltiplos directamente enteros de 1000. Un kilobit son 1000 bits, un megabit son 1.000.000 de bits y un gigabit son 1000 millones. 1000 millones de bits, correcto. ¿Sí? Em, Esto es un poco las unidades que les dejo para que ustedes vean y en general cuando hablamos de data rate o de velocidad estamos hablando de kilobits por segundo, megabits por segundo o gigabits por segundo. Acá dejamos algunos prefijos que vamos a estar usando mili, micro, nano, pico, kilo, mega, giga y tera, ¿sí? Para entender un poco las unidades que estamos usando. Revísenlo, estudienlo, esto es importante para no cometer errores, sobre todo cuando resolvemos los ejercicios prácticos. Y con esto terminamos la clase de hoy, que va a ser la misión de la materia a lo largo a partir de la próxima clase, que ya no es más la introducción, ya vamos a alargar como capa de transporte. Vamos a empezar a revisar todas estas capas en detalle y tratar de entender esto que vimos a nivel pantallazo hoy, quizás de manera muy rápida, pero sí entender el detalle de cada una de estas capas, cómo funciona internamente, eh, ya más en profundidad. Lo que es importante de la clase de hoy, quizás fue muy rápido, pero lo bueno de que tengan un video es que pueden volver a revisar un tema y volver a entenderlo una y otra vez, es que tenemos el pantallazo general de cómo se integra todo, cómo se integran todas estas capas. Ya no se preocupen si quedan huecos, si quedan vacíos, si quedan preguntas, es normal. Por supuesto que lo podemos responder en las consultas, pero por otro lado, entiendan que después vamos a ver en detalle cada una de estas capas y va a cerrar todo a medida que entendamos los detalles en cada una de ellas. Algo para cerrar y quizás para comentar interesantemente es que el stack de protocolos que hoy usamos y que vamos a revisar en la materia y que hoy conecta a Internet es un proceso histórico. Si acá no hubo nadie que se sentó a diseñar un modelo de cero y a armar un modelo perfecto de Internet. De hecho, el modelo TCP/IP dista bastante de ser perfecto y hemos dicho algunas críticas hoy en la charla. Lo que sí sucedió fue que fundamentalmente un grupo de gente que históricamente se sentó, empezó a conectar computadoras por allá por los 60 y empezaron a resolver problemas y a pasar problemas uno tras otro. El protocolo TCP/IP, si bien hoy no funciona y es el que nos permite conectarlo a nivel mundial por medio de Internet, que probablemente es el desarrollo humano más importante jamás creado. Yo creo que se podría discutir, quizás habría otros que compitan con eso, pero Internet sin lugar a dudas es uno de los logros humanos más importantes.
tiene sus fallas, pero funciona. ¿Sí? Vamos a tratar de ser críticos con algunas de las capas y algunos de los mecanismos. Nuestro objetivo en la materia es que ustedes puedan también ser críticos. Queremos que entiendan los fundamentos, pero también queremos que los cuestionen. Así que esperamos que por medio de consultas y por medio de razonamientos y pensamiento de su lado podamos tener buenas discusiones a lo largo de la materia. Y con esto termino mi clase de hoy y les agradezco desde ya que hayan escuchado. Espero que lo hayan disfrutado y por favor usen este video para volver atrás y repetir la parte que ustedes necesiten. Nos mantenemos en contacto.